Les agradecemos mantener sus micrófonos en silencio y sus cámaras en modo apagado para una mejor transmisión. Ya podemos dar inicio al evento. Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro Los mundos de Dylan y Dalila, ganadora de la beca Instituto Caro y Cuervo de Creación de Materiales de Español como Lengua Extranjera y Segunda Lengua en la Convocatoria Nacional de Estímulos de 2020. Este es el primer libro que hacemos para enseñanza de español a sordos dentro de la serie L2 del Instituto Caro y Cuervo, y nos enorgullece mucho presentar hoy esta propuesta tan novedosa para enseñanza de español escrito a sordos, y además que tiene un valor muy significativo para nosotros, y es que el equipo de autores todos son profesores sordos. Entonces es un libro planteado desde la experiencia de cómo los sordos aprenden español y a partir de todas sus vivencias con la lengua escrita. Vamos a comenzar conociendo a los autores del libro. Los autores del libro son Laura Trillos, Diego López y Sergio Serrano. Hoy tenemos a Laura Trillos y a Diego López. Y entonces vamos a comenzar conociendo quiénes son. Bueno. Hola a todos. Algunos me conocen, algunos no me conocen aún. Mi seña es así. Mi nombre es Laura Trillos. Estoy muy contenta de hoy presentarles este proyecto que hace referencia a los mundos de Dylan y Dalila. Es un trabajo que hemos venido haciendo con el fin de generar impacto dentro de la comunidad sorda. Ha sido bastante trabajo para ver cómo podemos acercarnos a la segunda lengua como personas sordas. Entonces estoy contenta de estar hoy con ustedes y hacer esta presentación y compartirles nuestro trabajo. Entonces adelante con mi compañero. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio. Gracias a ustedes por interesarse en participar de este espacio. Muchísimo gusto. Mi seña se configura de esta manera. Mi nombre es Diego Armando. Está aquí en mi nombre. Soy una persona sorda, soy docente, soy licenciado en español y en este momento, pues hago trabajo como docente, enseñando lengua de señas a personas sordas y oyentes en un colegio del distrito. Y anteriormente, pues he tenido ya cierta experiencia enseñando el español en contextos universitarios, contextos académicos. Ahora, pues con mi compañera Laura Trillos hemos elaborado este libro, somos autores precisamente, pensando en las personas sordas y agradeciendo también el apoyo por parte del Instituto Caro y Cuervo y del Ministerio de Cultura para llevar a cabo este proyecto, el apoyo tanto financiero y en todos los sentidos para poder lograrlo. Así es. Y en línea con lo que comenta mi compañero, pues también quería agregar que soy licenciada en español y pues la idea es que nosotros como profesionales quisimos elaborar un libro bastante riguroso. Yo soy egresada de la Universidad Industrial de Santander y también realicé estudios de posgrado y maestría, de maestría en el Instituto Caro y Cuervo y en la Universidad Complutense de Madrid. Una maestría en arte dramático. Estos han sido mis estudios y a lo largo de mi carrera académica, pues he visto la necesidad de irnos adaptando a las distintas culturas y cómo, pues, el español es tan necesario para la comunidad sorda. De ahí entonces vino la idea de crear este material, este libro, y bueno, estoy muy, muy contenta de que ustedes estén hoy con nosotros y de presentarles nuestro trabajo, nuestro proyecto, mostrarles para que se convierta en un referente si les genera interés, si quieren ver qué tanto puede impactar a la comunidad sorda a nivel educativo. Entonces, ese es el objetivo de hoy. Gracias, Laura. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando sobre en qué consiste la propuesta de los mundos de Dylan y Dalila. ¿Cuál es el enfoque pedagógico, el enfoque didáctico que ustedes adoptaron en este material?
Claro que sí. Bueno, entonces les comento. Entonces nosotros básicamente estamos enfocados en lo que tiene que ver con el enfoque comunicativo, ver cómo podíamos aplicarlo, cómo las personas sordas podían acceder al español, entendiendo no solamente las normas gramaticales, sino también saber cómo utilizaban la lengua en ciertos contextos y cómo hacer real este conocimiento a través pues de las funciones comunicativas básicas. Entonces allí ya lo que hicimos pues es entender que debíamos colocar componentes de pragmática, de gramática, para que las personas sordas pues entendieran qué tan práctico les sería los contenidos del libro. Entonces, quisimos inicialmente entonces trabajar en el enfoque por tareas. Queríamos crear actividades que permitieran a las personas sordas recrear situaciones reales de conversaciones, en las, por ejemplo, darles una tarea relacionada con una situación en la que ellos quieren colocar, por ejemplo, un estado de WhatsApp y qué frase le colocarían a ese estado de WhatsApp. ¿Sí? Cosas cotidianas que les permitieran a ellos entonces asociar los nuevos aprendizajes de la lengua con su cotidianidad y así hacer real el aprendizaje. Quisimos entonces, por eso, utilizar el lenguaje, el enfoque comunicativo. También entonces utilizamos el enfoque de la gramática cognitiva, entendiendo pues que la gramática es necesaria por ser el esqueleto de la lengua y para construir esas bases necesarias para que la persona sorda pueda construir su lengua a partir de buenas bases, a partir de un esqueleto bien fundamentado y así pues entonces la persona sorda con este enfoque en la gramática cognitiva va a poder entonces desarrollar las competencias que requiere para comunicarse en español lectoescrito. Quisimos no solamente abarcar ciertas reglas gramaticales, sino cómo estas pueden ser aplicadas a su cotidianidad. Por otro lado, también tenemos el enfoque de la gramática descriptiva, en la que la persona sorda entonces entiende cuál es el uso de ciertas palabras en unos contextos específicos. Ahí por eso entonces utilizamos el enfoque de la gramática descriptiva y también el enfoque del análisis contrastivo, en el que utilizamos la lengua de señas como uno de los referentes para contrastarlo con los usos que hacemos del español en ciertos contextos, en que son similares, en que se diferencian, para que las personas sordas entonces también tengan esa conciencia lingüística en la que pueden estar comparando su lengua de señas con el español. No pues con el fin de que se asimile una u otra lengua, sino que entiendan entonces los conceptos y las diferencias y pues llegue a ver esta conciencia lingüística a la hora de hacer el análisis contrastivo. Entonces, ya más tarde les mostraremos algunos ejemplos de prácticos de cómo implementamos este enfoque. Y por otro lado, también tenemos el enfoque intercultural en el que la persona sorda iba a entender pues cuáles son las formas de acercamiento entre los hablantes del español, qué palabras se usan en qué contextos y con qué cierto grado de familiaridad, qué palabras se usan en qué regiones de Colombia, cuáles son pues como los niveles de cercanía a la hora de usar ciertas palabras y ayudarles entonces así a las personas sordas a entender la cultura de las personas oyentes, usuarios del español. Y pues que a su vez también lo contrastaremos con la cultura de las personas sordas. Esto está todo dentro del libro, pues ya aplicado en diferentes ejercicios y pues la idea es que todo lo que aprendimos en la universidad, pues a la hora uno de hacerlo práctico y de buscar la didáctica para poder hacer llegar estos conceptos a las personas sordas, pues se hace a veces un poco denso. A veces no es tan fácil preparar el material para las clases, entrar a explicarles, por ejemplo, el tema de los verbos, el tema de las palabras en ciertos contextos. Por lo tanto, pues consideramos que esta es una buena herramienta para entonces tener todos estos enfoques en un solo libro.
Sí, así es, y además agregando un poco a lo que menciona mi compañera Laura y con base en todo lo que ella les ha comentado, pues claramente podemos notar que se requiere de un proceso también de conciencia desde lo que implica la gramática del español y lo que implica también la gramática tridimensional y visogestual de la lengua de señas colombiana. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos uso de los verbos, ¿sí? Esta es la señal para verbo o esta también que usamos para verbos. Entonces pensábamos, bueno, ¿cómo se ve reflejado el verbo y que se ve implícito en un discurso en lengua de señas colombianas? Mientras que en español, gramaticalmente, pues aparece ahí de una forma muy concreta. Entonces era cómo poder develarlo también a la comunidad sorda, poder entrar un poco también en esa parte un poco más cognitiva, de tal forma que no se haga un español signado, que es lo que nosotros mencionamos como algo muy lexical, sino que se pudiese encontrar el sentido de una forma muy clara y que se pudiera tener más conciencia también de este sentido dentro de las gramáticas. Añadiendo a lo que dices, compañero, así es. El análisis fue necesario, entender entonces cómo podíamos hacer llegar la información a las personas sordas de una forma accesible. Listo, entonces hablamos de que tenemos el adjetivo, que tenemos el verbo, los sujetos, entonces cómo podemos hacer que esa formación que nosotros recibimos como docentes en la universidad pueda ser realmente accesible, pueda ser realmente fácil de interpretar. Entonces, porque a veces decíamos, bueno, esta seña para verbo siempre es acción, realmente se refiere a una acción, realmente esta seña que se le asignó a este concepto, a este término, está dando realmente el sentido del concepto real. Entonces, todos esos análisis fueron necesarios, los hicimos todos los autores, vimos la teoría, pero también vimos la práctica, también vimos cómo los otros apropian estos conceptos y quisimos entonces plasmarlo a través de este libro. Por eso hablamos de los mundos de Dylan y Dalila. No hablamos solamente de uno, sino de dos, y pues ese es nuestro proyecto. Bueno, muchas gracias, Laura. Ahora vamos a hablar de la estructura del libro y especialmente la estructura de las unidades. ¿Cómo están planeadas cada una de las unidades? Bueno. Claro que sí. Bueno, no sé si podemos entonces en este momento hacer la presentación para que podamos tener el referente. Perfecto. Bueno, aquí entonces nos encontramos ya con el libro, pensando en los personajes. Tenemos dos personajes, un chico y una chica. Esos son nuestros personajes del libro. Entonces les vamos a comentar un poco. La seña del chico es esta. Así se configura su seña. Él es una persona sorda. Y bueno, es estudiante en una universidad de educación física. Y claramente su primera lengua es la lengua de señas colombiana. Y necesita pues una orientación con base en procesos de español. Es aquí donde se encuentra entonces con esta chica a quien le hemos dado esta seña, Dalila. Y entonces Dalila es una persona oyente. Ella estudia en la universidad precisamente la carrera de español. Perdón, idiomas, así es. Es Sí, que sí, como sí, estamos estudia enfocados en el idiomas. español, es Sí, sí, idiomas, sí, efectivamente, sí así es. señora. Sí. Es idiomas. Entonces Dalila estudia idiomas, pero además pues ha acudido a una asociación de personas sordas para aprender y tener contacto con la lengua de señas, con la cultura de las personas sordas y realizar un poco este acercamiento y este aprendizaje. Entonces ella conoce un poco sobre las personas sordas y además pues tiene una formación académica que servirá para orientar a Dylan. Con base en esto y en la explicación de nuestros personajes, bueno, ¿cómo nos surgen estos personajes? ¿Por qué Dylan? ¿Por qué Dalila? ¿Cómo surge la idea de tener estos dos personajes y el porqué de su escogencia? Pues primero hablemos de Dylan, del chico, y es que quiero mencionarles también que yo como docente de diferentes colegios distritales, pues he visto precisamente esa necesidad y esas debilidades en el manejo del español de muchos de mis estudiantes sordos y precisamente era como entrar a ver, bueno, ¿cómo te puedo orientar? Pero también ese desistimiento por parte de los chicos sordos hacia el español
español, y desde su querer acercarse también, pero esta necesidad. Entonces, desde ahí surge esta reflexión y hablando con Laura Trillos, entonces propusimos que tener este referente, inspirarnos en muchas de estas inquietudes, los miedos, el rechazo hacia el español también que tienen muchos de los chicos sordos en los colegios para poder inspirar este personaje. Entonces nos hemos inspirado en todas estas experiencias. Y por su parte, pues Laura Trillos, no sé si tú quieras comentar por qué Dalila y en qué te inspiraste. Sí, 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 claro. Bueno, no, dale. Adelante. Bueno, gracias, compañero. Bueno, ¿en quién me inspiré para el personaje de Dalila? ¿Sí? Me vino a la mente una persona, pues que en ella están muchos perfiles, son características de una persona que se inquieta, que le gusta la cultura, que quiere aprender más, que quiere entender la forma en que funciona su lengua. También por otro lado me inspiré en la familia, en los padres, en primos de familia que tienen familiares sordos y cómo ellos pues tienen como esa labor de ayudar a sus familiares sordos a aprender español. Y también en compañeros de trabajo oyentes que también se esfuerzan por hacer accesible el español para sus compañeros sordos. En todos estos perfiles me inspiré y allí creé el personaje de Dalila. Básicamente es esa situación. Estuve inspirada en esas personas y en una situación particular como en el mes de noviembre, cuando estábamos los tres autores pensando, bueno, ¿cómo vamos a nombrar a este personaje? Y entonces llegó mi gato. Entonces, ay, mi gato es oyente. ¿Cómo se llama su gato? Ah, Dalila. Entonces le prestamos el nombre de mi gato al personaje. Quisimos nombrarla como se llama mi gata. Y quisimos entonces en ella plasmar todo este tema intercultural. Entonces nos inspiramos en todos estos perfiles, en el perfil de la persona oyente que es curiosa y que quiere pues enseñarle a la persona sorda. ¿Listo? Entonces, por eso le colocamos una balaca de gato, porque está inspirada precisamente en mi gata. Y pues cuando ella llega a interactuar con Dylan y empiezan este camino, entonces ahí hablamos de que dos mundos se encuentran. Entonces los mundos de Dylan y Dalila. Entonces allí es cuando los dos empiezan a recorrer este camino, se invitan a un paseo juntos, se invitan a un viaje. Entonces el aprendizaje de ambas lenguas es como ese viaje, como en el que cada uno va aprendiendo cosas nuevas relacionadas con la cultura y la estructura del español y juntos van aprendiendo varias cosas. Básicamente es eso. Bien, bien, bien. Muchas gracias, Laura, por comentarnos acerca de el personaje y de la propuesta de este personaje de Dalila. En mi caso, Dylan, pues efectivamente la seña de el chico que es sordo y tener en cuenta también cómo se relacionan ellos, lo que les comentaba Laura Trillos anteriormente, ¿sí? Desde el español y desde la lengua de señas, pero además también del tema de los idiomas, donde está implícitos aspectos culturales que son muy Así importantes es. y que no se pueden desligar del idioma. Entonces, aquí y también en la ilustración, pues da cuenta precisamente de Ajá. ese mundo, ¿no? Y es como los mundos, porque es interactuar, es un poco hacer ese viaje también, es relacionarse y es como esta interrelación. Pasemos a la siguiente diapositiva para ir avanzando, por favor. Era lo que les comentaba. Las unidades. ¿Ibas a decir algo más? Ah, bueno, sí, es que estaba la parte de la ilustración del viaje, las estaciones. Sí, precisamente quería mencionar que son 7 unidades. La primera unidad hace referencia a, a quién soy yo, la siguiente habla de cómo se comparte con Dylan y Dalila, cómo voy, cómo me siento, hay una emergencia y Dylan presenta a su familia y Dalila muestra su casa. Exactamente. Entonces, La cuarta es Dylan presenta a su familia, así es.
Eso, sí. La quinta es en el trabajo con Dylan y Dalila, entonces habla pues del contexto del trabajo y finalmente la sexta y la séptima el tiempo libre y celebremos con Dylan y Dalila. Estas 7 unidades pues colocan en contexto situaciones en las que ellos van a utilizar el español y pues en cuáles de esos contextos les será útil lo que van a aprender. En eso nos basamos para crear las unidades. Básicamente allí muestra cómo está organizado, en qué momentos vamos a ver léxico, en qué momentos vamos a ver pragmática o gramática. Avancemos. Listo, podemos seguir avanzando. Aquí entonces vemos ya un poco más gráfico la idea que queremos transmitir de un viaje que tiene varias estaciones en las que se van aprendiendo cosas nuevas. Entonces es como si estos dos personajes hicieran un viaje en una carretera y en cada estación encontraran algo relacionado con léxico, otra estación relacionada con pragmática. ¿Y vas a decir algo más, compañero Diego? Bueno, sí, continuamos. ¿Tú o yo? Tú. Ok, ok, vale. Muy bien, entonces efectivamente, pues este libro está estructurado de la siguiente manera, como ya lo mencionó Laura Trillos, pues a través de 7 unidades principalmente. Y dentro de cada una de las unidades vamos a tener 3 lecciones, ¿sí? Dentro de cada unidad tenemos 3 lecciones, que pues entonces en cada unidad encontramos 3 lecciones, 3 momentos de aprendizaje. En la primera lección está toda la parte lexical, ¿sí? Que tiene que ver con esta parte del vocabulario, pero no es el vocabulario enfocado en palabras, sino más en contextos, ¿sí? Desde estos conceptos o estas palabras que se hacen necesarias. Entonces no es cualquier vocabulario, sino que es un vocabulario específico y especial para pues el propósito. Entonces, en esa parte encontramos toda la parte del léxico. Generalmente la encontramos designada con color amarillo, entonces esto nos da la referencia de que estamos en esa parte de la actividad o en esta lección. En el libro, ustedes podrán encontrar también que está identificado a través de una gama pues, de colores. Entonces, el color amarillo hace referencia a toda la parte lexical. Como ustedes pueden ver, también se demuestra la parte gramatical, todos estos contenidos más de tipo gramatical o gramaticales que tiene que ver precisamente con la gramática del idioma, de la lengua, en este caso de la lengua de señas colombiana, desde pensando precisamente en todas las experiencias que tienen que ver con la lengua de señas colombiana y que muchas veces hay una confusión en torno a la seña de gramática, si esta seña obedece a oración o frase, o si con esta seña designamos gramática, pero pues tenemos una sola seña a veces para estos 3 conceptos. Entonces, el concepto que nosotros utilizamos o la seña específica para designar gramática y que es una seña que además ya está en uso y la comunidad la reconoce, pues la hemos tomado acá y es esta, hacemos referencia con esta gramática. Quiero agregar un poco, sí, se está escuchando la voz de la intérprete. Quería agregar entonces con respecto a lo que mencionas de que la gramática no es solamente el orden de las palabras, sino también es la conjugación de los verbos, también el uso de los adjetivos, también el uso del género, del número, todo eso hace referencia a la gramática. Por eso decidimos utilizar una seña nueva para que el concepto fuese más claro para las personas sordas y no la seña que ya se venía utilizando antes. Y pues la tercera es la parte, el componente pragmático de color azul. Efectivamente, así es, de acuerdo a lo que explicas, hago referencia a esto, ¿no? La parte gramatical, que es lo que veníamos hablando, esta la identificamos con un color rojo.
Y posteriormente, entonces, la tercera parte, pues es toda la parte de contenidos pragmáticos. Cuando hablamos de contenidos pragmáticos, entonces hacemos referencia al uso del español, ¿sí? A estas palabras en contexto, y que depende también de la situación comunicativa o que va a depender del contexto el uso de cierta palabra o de cierto formalismo. Entonces, es como a realizar un poco también como estas advertencias, estos avistamientos de cuáles son las palabras, cuáles son los términos que se utilizan, teniendo en cuenta los rasgos y aspectos culturales también en cuanto a formas, a modismos, que es muy diferente la cultura de una persona oyente a estos rasgos culturales de una persona sorda, de pronto desde los diferentes acercamientos, desde los comportamientos, teniendo en cuenta que las personas sordas interactuamos más desde la parte visual. Entonces, lo cultural está muy ligado también a esta parte pragmática, desde, por ejemplo, saludos y despedidas formales, informales, dependiendo también de los grados de confianza, dependiendo de ciertas jerarquías también, o dependiendo de las diferentes situaciones comunicativas, pues hay que tener en cuenta la parte pragmática de la lengua. Y aquí, pues también cuando hacemos esta seña, pues tiene que ver con comunicación y esta otra seña que tiene que ver con la seña de contexto. Entonces, por eso la seña de pragmática, que nosotros consideramos es más oportuna para denotar lo que nosotros queremos decir, la encontramos esta parte de color azul. Entonces, de esta manera, ustedes pueden ver que los contenidos pues vienen también designados con algunos tonos, algunos colores, que nos permiten enlazar todos nuestros contenidos. Y por última parte, vemos un color gris. Y aquí ustedes pueden ver que hablamos de una tarea comunicativa. Cuando hablamos de esta tarea, pues pensábamos en la seña, bueno, ¿será esta seña tarea? ¿Será que obedece al concepto? Pero desde la parte lexical, gramatical y de pragmática que nosotros ya venimos analizando, lo que queríamos denotar es cómo poder realizar una parte más de aplicación, ¿sí? Cómo poder hacer la parte aplicativa de todo lo que nosotros queremos o hemos venido aprendiendo, se viene aprendiendo a través de las lecciones y pues tener un producto, una producción, realizar una producción más aplicativa. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos mucho acceso a la tecnología y a todos estos elementos técnicos y más desde el uso de los sistemas, la tecnología, las redes, pues es así como nosotros vamos aunando esta tarea. Sí, en línea con lo que vienes diciendo, entonces queríamos ver las formas prácticas en las que la persona sorda podía aplicar el conocimiento recibido en los distintos componentes. La idea es que esa información no solamente fuera conceptual y teórica, sino práctica, entonces se les dejan ciertas actividades o productos para entregar, por ejemplo, que suban un estado de WhatsApp o que graben un video para TikTok. Bueno, algo que les permita entonces poner en práctica lo que aprenden en los otros componentes. La lección 1, por ejemplo, tiene un componente lexical y está relacionada con quién soy yo, cómo la persona se identifica. Entonces ahí habla de gentilicios, por ejemplo. Bueno, podemos subir eso aquí. Entonces sí considero que es bastante importante entender que allí en la unidad 1, entonces tenemos el componente lexical en el que se va a aprender el vocabulario en español. En la parte de exploración está Dylan y Dalila explorando a través de su comunicación por WhatsApp. La idea aquí no es si la forma en la que ellos se están comunicando es correcta o no, sino que después de esa comunicación inicial que ellos tienen o esa conversación de WhatsApp, luego de eso, entonces, con base en esa conversación, se hace la explicación del vocabulario y posteriormente ya se hace el ejercicio práctico para la aplicación. Entonces, tal cual veníamos mencionando y lo decía Diego con respecto al personaje de Dalila, ella es una persona oyente, interesada en las lenguas, está interesada en el uso del idioma, quiere explicarle a su amigo cómo es su mundo de hispanohablante, quiere mostrarle, está ansiosa por darle detalles sobre la gramática, por ejemplo, y bueno, no, más bien en esta parte sobre el léxico. Y
Y aquí entonces tenemos un código QR en el que está la explicación en lengua de señas. Ustedes, quienes nos están viendo en este momento, si quieren, pueden intentar leer este código. Inténtenlo, por favor, para que puedan ver la explicación en lengua de señas. ¿Sí me hice entender? ¿Sí? ¿Me hago entender? Quiero saber si me entienden. La idea es que ustedes puedan leer este código QR para que vean y prueben que allí van a encontrar una explicación en lengua de señas Así es, colombiana. en este momento podemos leer el código QR y vamos a ver que funciona, que efectivamente hay información en lengua de señas. No sé si quien esté presentando podría tal vez ampliar un poco la imagen para que las personas puedan leer el código. ¿Será que lo podemos ampliar? No, estoy en pantalla completa y este es el tamaño máximo. Y pensé que podíamos ampliarlo tal vez. No se puede ver, es que si no se puede ampliar va a ser difícil que lo lean, porque tan pequeño no se alcanza a leer. Sí, creo que se De requiere que No, se pronto, Laura, amplíe. no lo puedo ampliar porque es lo máximo que me da la pantalla completa. Ah, qué lástima. Bueno, no hay problema. Denme por favor un segundo, permítanme un momento. bueno, yo creo que igual podemos continuar. Ok. Lástima, porque mire, Estoy compartiendo desde el saldrían de esta PDF y forma. ahora está más grande, está al 400%. Perfecto. Aprovechen en este momento que lo tenemos ampliado. Sí, definitivamente. Bueno, esta es una oportunidad para darnos cuenta que cuando lo vayan a usar deben ampliarlo. Es muy importante tener claro el código de colores relacionado con cada uno de los conceptos. Acá nos dicen en el chat que sí funcionó. Excelente. Para las personas a las que nos Perfecto, acompañan, ¿pudieron capturar el código QR? ¿Pudieron leerlo? perfecto. Sí, bueno, ya mi compañero Diego profundizará en el resto de los contenidos del libro y pues la idea es que pues continuemos entonces ya después de haber leído el código. Sí, por favor, si pudiésemos entonces continuar con la presentación. Aquí ustedes Denme un momento que van se me perdió el libro, un a momento. poder ver. Ok. Sí, yo creo que las preguntas al final. Bueno,
Sí, por favor, sí, presentamos o hacemos, proyectamos la presentación. Pues no sé si podamos aprovechar a contestar algunas preguntas mientras colocan la presentación. Ah, bueno, ya colocaron la presentación. Bien, entonces, con relación a la lección número 1, que tiene que ver con toda la parte lexical y como ya Laura Trillos lo mencionó, pues también encontramos entonces aquí 3 aspectos bastante importantes, ¿sí? Y el primero tiene que ver con la fase de exploración, es empezar a explorar, conocer, incluso desde el desconocimiento, si se quiere, no importa que una respuesta no sea acertada, porque esto también es aprendizaje y permite aprender. Entonces, esa es la primera fase, la fase de exploración que permite todo este proceso de aprendizaje. En esta primera fase, que es muy práctica, tenemos toda la parte de exploración, como lo menciono, y está organizada de tal forma que también, digamos que nos guía por algunos colores. Entonces, por ejemplo, el tema del género para referirnos a hombre o mujer. Entonces, hombre lo denotamos con color verde, mujer con color morado. Y esto, para poner un ejemplo, si hablamos de una persona que ha nacido en Colombia, es decir, y es hombre de un colombiano, entonces aquí el color acertado será el color verde. Si hablamos de una colombiana, de una mujer nacida en Colombia y cuyo gentilicio es colombiana, entonces el color para ella será el color morado. Y así con otras palabras que tienen que ver con género. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la zona de los paisas, por ejemplo, si hablamos de la zona de Antioquia, si hablamos de una persona que es paisa, muchas veces se puede creer que hace referencia al género femenino, pero no, este concepto paisa aplica para los dos géneros. Entonces aquí lo denotamos de color rosado. Digamos que en el libro se da una amplia explicación de todo ese tema y de cómo funciona el tema del género también en la parte de los idiomas. ¿Por qué hemos hecho uso de algunos códigos con colores? Bueno, porque también tenemos algunas actividades de correlación. Entonces, cuando hablamos de género masculino, hay que hacer una correlación, o cuando hablamos de género femenino, también algunas actividades de correlación que pertenezcan o que correspondan a este género para que las personas sordas puedan realizar una correlación adecuada a la hora de realizar este aprendizaje. Entonces la propuesta tiene que ver precisamente con también tener un glosario o un contenido de palabras, un glosario claramente del idioma español, donde tenemos las palabras, tenemos las señas, tenemos el concepto en español, lo tenemos ahí especificado y tenemos la seña que se puede ver a través de un código QR. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sujeto y las personas generalmente piensan que este es el concepto, la seña para sujeto, pero la seña para sujeto es esta y digamos que aquí está también especificado por qué creemos que o por qué sustentado la seña de sujeto se facilita o es mucho más comprensible de esta manera. Y aquí todo esto está explicado también en el marco de este libro. Tenemos también algunas ilustraciones, mapas mentales, todo esto en el libro. Obviamente, en algunos libros o material de enseñanza de otros idiomas como español o inglés, por ejemplo, encontramos algunas relaciones, pero queríamos nosotros ver cómo hacerlo posible en un libro de enseñanza para personas sordas. Entonces, tomamos algunas ideas, tomamos este código QR, algunos mapas mentales, tomamos algunas infografías, algunas ilustraciones también con colores que den relación precisamente de todo lo que se quiere denotar relacionado con colores, que permita hacer un poco también como este contraste y que nos ayude a comprender toda esta parte de los idiomas, que nos permita un poco también hacer ese análisis contrastivo, no desde un texto muy extenso, sino más desde algunos conceptos o palabras principales que sean de fácil comprensión, de fácil identificación, que permitan también a la persona fácilmente llegar a una respuesta. Sí, Sí, quería agregarte algo. profe Viviana, si nos permite la diapositiva más arriba, por favor.
¿Cuál, Diego? ¿Esa o la de abajo? Creo que la de abajo. Sí, es solamente explicar cómo son los ejercicios. Bueno, más cómo es la explicación y luego cómo será la práctica o los ejercicios que que van a hacer. Entonces, quería mostrar un ejemplo de las prácticas y los ejercicios. No sé si podemos bajar. Bajamos una página más. Entonces, tal cual venía mencionando Diego, entonces la idea es que se hacen explicaciones a través de diferentes esquemas, el código QR, los mapas mentales, y posiblemente pues el profesor haga una extensión de esta explicación de acuerdo a las necesidades, explique otro poco más a los estudiantes y luego de hacer esa explicación, entonces la idea es que pueda realizar estas actividades. Entonces, la primera está relacionada con unas preguntas de seleccionar si es cierto o falso, o de emparejar, o de llegar a poder como marcar la respuesta correcta. ¿Listo? También pues hablamos de algún producto específico como un estado de WhatsApp o un video para TikTok. Este es el tipo de actividades que vamos a encontrar en el libro. Listo. Ok. Sí. Y entonces les estaba comentando la fase de exploración. La siguiente tiene que ver con Dalila te explica, lo hemos denominado así, y tiene que ver más como con la parte un poco teórica, desde contenidos, desde un poco más la información, la explicación teórica. Bajemos, por favor. Aquí, por ejemplo, podemos ver un recuadro, un esquema, donde tenemos múltiples opciones. Y digamos que, por ejemplo, entonces tenemos una seña en singular, ¿sí? O tenemos un concepto en singular. Pero entonces, ¿cómo podemos trabajar el plural? Y claramente se puede lograr. Lo importante aquí es tener en cuenta, por ejemplo, que si es más de dos, entonces ya hablamos de plural. Y esto lo denotamos de esta forma y permite precisamente abstraer esta parte del plural, cómo identificar todas las palabras, los conceptos que vienen en plural y que muchas veces en el marco de la lengua de señas, pues no se comprende muy bien cómo se refleja en el español el plural. Entonces, en este recuadro, por ejemplo, tenemos bien sea el concepto, cómo se une con el verbo, digamos que se puede profundizar también ahí, pero claramente discrimina un poco también toda esta información de tal forma que quede muy claro, identificado también con algunos colores. Por ejemplo, si hablamos de los pronombres, entonces también están ahí y a cada uno le corresponde su color. Para los verbos, por ejemplo, entonces también los podemos denotar aquí, los podemos ver acá. Los adjetivos también tienen su color, el pronombre, y entonces es ver cómo podemos identificar, cómo podemos estructurar una frase, y los colores sirven un poco de guía para saber cómo se organiza la frase de una manera que se estructure gramaticalmente correcta. Entonces, después de esta práctica, viene ya la práctica como tal de Dylan. Y entonces para esta práctica, una vez ya Dalila y Dylan han trabajado en la primera fase y en la segunda fase, donde la persona oyente explica todos los aspectos gramaticales de la lengua, en este caso del español, en la tercera fase Dylan tiene que hacer una práctica casi que de forma individual. Entonces es para poner en práctica todo lo que ha venido aprendiendo. Una vez ha hecho esta tercera fase, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Una vez ha hecho esta práctica, vamos a lo último, por favor, a la sección de color gris, más abajo, no, más arriba, perdón, ahí, eso. Entonces, como ustedes pueden ver, en la última parte, es que no la veo, ok. Recuerdan que yo les había comentado que no hablábamos de una tarea, sino que hablábamos más como de una producción que
tuviera en sí todo lo aprendido, entonces que puede ser utilizando el medio digital. Por eso ahí tenemos, por ejemplo, la imagen de un celular que hoy se ha vuelto tan usual, ¿no? Poder comunicarnos a través de los medios de comunicación. Entonces lo enlazamos bien sea a la tecnología, porque las personas sordas están también muy ahí a la vanguardia de la tecnología y muy al uso de estos medios electrónicos, tecnológicos. Entonces, en la primera unidad, por ejemplo, y si ya bajamos a esta segunda parte o segunda fase, la de color azul, bajemos, por favor. Entonces, por ejemplo, la parte de la pragmática, de esos aspectos pragmáticos que son de color azul, como yo los mencionaba, o que lo hemos identificado de color azul. Abajo, por favor. O siguiente. Encontramos la misma estructura, entonces exploremos, encontramos la parte gramatical, encontramos la parte de la pragmática, todo viene la estructura viene igual en todo el libro. Siguiente, por favor, y vamos pasando suavemente de tal forma que podamos ir contemplando. Entonces aquí pueden ver que tenemos algunos mapas mentales, la parte práctica. Siguiente, por favor. Es lo mismo, tiene que ver con la parte práctica y ya acá ingresamos a la parte de Dalila explica. Siguiente, por favor. Yo quería agregar algo aquí en la parte de la pragmática. Y cuando ya se muestra en el componente pragmático, cuando explicamos a través del mapa mental en cuál es el uso de ciertas palabras en contexto, entonces ese mapa mental sirve para que la persona sorda sepa en qué niveles de confianza se utilizan qué palabras. La idea es explicar o ciertos contextos específicos en los que la persona sorda puede o no utilizar una palabra que indique que, qué nivel de cercanía tiene con respecto a su interlocutor. Podemos bajar. Siguiente, siguiente, siguiente. Exacto. Ahí, en esta parte. En esta parte que es como la parte donde ya se hace esta producción final o se realiza esta producción final, pues ahí va mediado con la parte tecnológica, pero la indicación está ahí. No todas las actividades van a ser iguales. Digamos que hay un producto final, pero a través de diferentes actividades. Y ya es una parte más como de autoaprendizaje, de autoevaluación, desde lo que de pronto me falta o hacer un análisis de lo que he aprendido hasta ese momento de la unidad. Sí, la idea es que la persona sorda misma realice un autoanálisis de qué cosas aprendió, qué cosas se le dificultó y lo pueda discutir con su profesor y puedan entonces entre los dos ver qué más le hace falta a la explicación y cómo puede complementar su proceso, qué dificultades se siente que se le ha presentado y pues la idea es que al final sepa si se alcanzaron o no se alcanzaron esos objetivos iniciales. Entonces, la idea es que la persona sorda también llegue a ese nivel de autoanálisis. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí vimos la estructura de esta unidad. Y así entonces, bueno, también quería mencionar el tema de los datos curiosos. Cuando hablamos de dato curioso, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia a como venga, le cuento esto que de pronto usted desconocía o que de pronto usted no sabía o le doy este tip, ¿sí? Digamos que es algo que nos unifica una explicación o que nos complementa una explicación y que permite también ampliar la información, ¿sí? Separándolo un poco más desde la teoría y ese dato curioso que también tiene el libro. En conclusión, este libro pues maneja una gama de colores en la parte donde que nos permite, por ejemplo, identificar los géneros, los verbos, toda la parte también de los pronombres, todos estos grupos y partes que hacen o componentes de la lengua se organizan también con colores que le permiten a la persona identificar y estructurar. Tenemos unos códigos QR que dan una explicación, tenemos mapas mentales, fotografías, ilustraciones de fácil comprensión o que permiten
facilitar la comprensión y está organizado con esta relación y ese diálogo entre los personajes desde la explicación y desde la práctica, donde ambos se relacionan entre sí y pues fomentan este aprendizaje, personas sordas y oyentes. Entonces, así está estructurado. En resumen, digamos que y de forma muy general, así está estructurado el libro. Bueno, Laura y Diego, muchas gracias por toda la explicación de cómo planearon cada unidad del libro. Hay algunas preguntas que nos han hecho aquí en el chat de Zoom y también en redes, entonces les voy a compartir esas preguntas. Bueno, alguien nos pregunta, ¿por qué la fijación de las debilidades del español se marcan en los estudiantes y no en los docentes? Creo que quitaste la presentación. Sí. Disculpa, ¿tú me puedes repetir la pregunta? Es que estaba viendo que Laura nos mencionaba algo. Estamos viendo las preguntas que han hecho en redes. Bueno, entonces nos preguntan que creo que por se qué quitaron las unidades, creo. Sí, yo creo que Natalia, podemos empezar con las preguntas. Podemos empezar con las preguntas. nos preguntan que por qué la fijación en las fallas en la escritura de las personas sordas se hace en los estudiantes y no en los profesores. O sea, ¿por qué se cree que estas fallas que tienen en la escritura son responsabilidad de los estudiantes y no de los profesores? Disculpa, ¿podrías por favor repetirme la pregunta? Es que no encontraba al intérprete y no pude ver tu pregunta. ¿Me la podrías ¿me la podrías repetir, por favor? Sí, que por qué solemos, digamos, culpar al estudiante sordo de sus fallas en el español y no a sus profesores o a la formación de sus profesores también. Bueno, no sé quién quiere responder, Diego o yo. Yo respondo. Ah, bueno, ya veo, Diego, es que no lo veía. ¿Respondes o respondo? No, adelante, adelante. Listo. Ok, cualquier cosa complementas. Sí, generalmente a veces se piensa en las debilidades de la persona sorda. Pero pues también es importante que el docente adquiera la conciencia de que ha recibido una formación universitaria que todavía tiene debilidades a la hora de enseñar una segunda lengua, porque bien puede ser competente en la lengua o bien puede de pronto saber hasta lengua de señas, pero puede que tenga un español signado o que esté manejando una interlengua y que el docente en sí mismo tenga debilidades que se transmitan a sus estudiantes. Entonces, no siempre podríamos decir que las falencias están solamente en el estudiante, sino en los procesos que están teniendo los docentes a la hora de enseñar a enseñar el español como una segunda lengua. Entonces, realmente podríamos pensar que es una combinación de dos cosas, de una interlengua que ya vienen trayendo los estudiantes, del uso de una primera lengua que es la lengua de señas, que tiene toda una gramática y una forma de producirse muy distinta y enfrentarse ahora a una lengua con una estructura muy diferente, entonces llega a convertirse en una entrelengua durante un largo periodo de tiempo mientras se apropian las dos lenguas por separado. Entonces, en el momento en que hay el choque inicial entre las dos lenguas y se da este proceso interlingüístico, entonces ahí es donde se tienen que superar las debilidades que tienen los docentes y los estudiantes. Entonces ese es un momento crucial en el que se debe evaluar qué tan preparados están los docentes para enseñar el español como una segunda lengua. No sé si tú quieras agregar algo más, Diego. Laura tiene razón con lo que menciona y pues nos ha dado un amplio panorama. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta también que
lo más importante ahora o el objetivo, pues es la creación del material, más que de pronto dónde está la debilidad, es la creación de un material que no existía. Sabemos la situación de de los docentes oyentes que enseñan de pronto el español y su manejo de la lengua de señas. También sabemos que paralelamente hay unos procesos, pero también digamos que el enfoque precisamente también teniendo en cuenta todos esos aspectos, es ver cómo este material puede contribuir desde la infografía, desde cómo está construido, desde los códigos QR, de tal forma que se genere también ese proceso como de conciencia en cómo poder formar a la población sorda o educar a la población sorda en torno al español con base en estas herramientas. Entonces, le sirve a un docente oyente este material para que pueda mejorar también sus prácticas. Así es. Y un punto importante que yo reitero y que quiero que quede claro, y es que no solamente podamos atribuir estas falencias a los estudiantes, sino que debemos entender que ellos están en su proceso de aprendizaje y que llegan a un momento de una interlengua en la que requieren un apoyo profesional. Y pasa no solamente a las personas sordas, sino a todo aquel que quiere aprender una segunda lengua. Es normal, es un proceso normal de interlengua y depende entonces de muchos factores si este proceso dura o no dura tanto, ¿sí? De la didáctica, las estrategias que se utilicen, el perfil del docente, las habilidades. Bueno, hay muchos factores realmente implicados a la hora de, pues, de definir por qué una persona sorda mantiene o prolonga este proceso de interlengua más o menos tiempo. Entonces es importante tener en cuenta que son muchos factores los que están ahí envueltos. ¿Listo? Eso era lo que quería agregar. Bueno, a este respecto también, como yo he podido acompañar el proceso de creación del libro, he visto que Diego y Laura han sido muy cuidadosos también en dar explicaciones que incluso sirven a los profesores, no solamente para los estudiantes, sino también para los profesores, especialmente en cuestiones gramaticales y cuestiones pragmáticas, en las que a veces los profesores no son tan conscientes, ¿no? Porque a veces pensamos que la enseñanza de una lengua y la enseñanza de español a sordos se centra en la enseñanza del léxico, por ejemplo. Pero este libro de verdad que ha sido realmente cuidadoso en contemplar Por explicaciones ejemplo, para ambos, tanto para estudiantes como para profesores, ¿no? Creo que este también ha sido un valor agregado de la publicación. Bueno, otra pregunta que nos hacen un colega peruano que está siguiendo la transmisión, nos dice, ¿qué tan difícil es elaborar este libro para sordos? ¿Qué tan difícil ha sido para los autores elaborarlo? Sí, claro. claro, esa es una excelente pregunta. Nos reímos, pero no hemos respondido. La verdad es que es, fue un trabajo arduo, fue un trabajo arduo. Diego, tú sabes que tanto hemos venido trabajando esto y pues la verdad el proceso ha sido muy interesante. Personalmente siento que, bueno, yo soy licenciada en español, mi compañero también, tenemos contacto permanente con personas sordas, hemos apropiado la lengua de señas, pero nos hemos dado cuenta que separar un mundo del otro para nosotros es muy difícil, ¿sí? Nosotros tenemos, hemos asimilado las dos lenguas, ¿sí? Las tenemos muy bien apropiadas, pero entendemos que, bueno, que no es la situación de todas las personas sordas. Por ejemplo, hablando de la pragmática, de los sentidos, del sentido que le damos a ciertas palabras, las connotaciones que tienen en ciertos contextos. Entonces, a veces a uno le explican la palabra de una forma en un contexto y uno imagina que puede usarla en otro contexto y otra persona se la explica de forma diferente y eso genera ciertas confusiones. De hecho, hablamos desde nuestra propia experiencia. Por ejemplo, con quién podemos utilizar ciertas palabras, algunas indican ciertos grados de confianza y otras indican otros grados. Entonces, personalmente nosotros quisimos hacerlo desde nuestras propias vivencias, ¿sí? Desde lo que nos ha sucedido y listo, entendemos que la gramática es importante, pero vimos la necesidad de colocar cada aprendizaje en contexto. Por ejemplo, en mi caso, para mí siempre ha sido muy bueno el análisis contrastivo, porque cuando yo contrasto mi lengua de señas con el español, comprendo muchísimas más cosas, comprendo los conceptos, soy más consciente del uso que le estoy dando a la lengua meta y
por eso considero que puse mucho de lo que a mí me ha servido dentro del libro, por ejemplo, hablando del análisis contrastivo. Y también en las múltiples situaciones que se dan, por ejemplo, cuando uno tiene que trabajar, por ejemplo, todo el día o de pronto cuando uno tiene un proyecto personal y ya es tarde de la noche, y bueno, listo. Todas estas cosas han sido retos, la verdad, de vida que tienen estos resultados. Y pues de ahí viene nuestra risa, porque son muchas cosas las que están implícitas en esa respuesta. Sí, fue realmente un proceso de trabajo, de elaboración realmente. Son naturales las diferentes situaciones que se presentan, pero pues Laura y mi persona desde las diferentes experiencias y también teniendo en cuenta que la mayoría de libros pues están enfocados todos para las personas oyentes. Entonces, partiendo de esa necesidad, incluso cuando arrancamos nosotros con nuestro proyecto, pues teníamos ya una parte escrita y nosotros pensábamos, pero no, esto no es adapta para las personas sordas, entonces ¿cómo poder hacerlo? Realmente no era fácil tener un documento escrito y transponerlo a infografías, a mapas mentales, de pronto como filtrar una idea principal o cambiar algunas palabras de tal forma que las personas sordas pudieran comprenderlas con una mayor facilidad y cambiar y cambiar y cambiar la palabra y buscar la palabra, buscar el sinónimo, buscar de pronto los sinónimos que mejor se acomodaran a lo que quisiéramos nosotros decir, pensar las ilustraciones, pensar que de pronto la ilustración luego no era tan pertinente y entonces buscar otra, buscar en medios electrónicos la que mejor se diera para lo que nosotros queríamos dar a comprender y entonces borrar y volver a hacer y borrar y volver a hacer y realmente fue un proceso un poco estresante, pero es algo normal. Y en el marco de esta elaboración también del libro, también lo más difícil, yo puedo decir que lo más difícil fue el tema de esta parte de la gramática del español y la gramática de la lengua de señas. Cómo separarla, cómo no hacer una mixtura, una mezcla aquí que incluso diera cuenta de pronto de un proceso de interlengua, de un español signado. Entonces, buscar la estrategia fue bastante difícil realmente. Y de verdad, puedo darme cuenta que Laura, desde su licenciatura en español y literatura, pues tiene fuertes bases claramente en el dominio del español y además tiene unas muy buenas habilidades en el manejo del castellano y de la lengua de señas. Como ustedes pueden ver, ella es una persona bilingüe. Lo mismo pasaba con mi persona. También tengo habilidades lectoescritoras y por supuesto en la lengua de señas. Entonces eso fue algo muy positivo, dar como con este par exacto para poder entonces sí realizar nuestra elaboración. Y lo importante, pues era claramente tener estos buenos fundamentos en los dos idiomas. No podía ser de pronto desde que uno se sobrepusiera sobre el otro porque el resultado no hubiera sido el mismo. Digamos que lo importante era poder realizar este análisis comparativo, contrastivo, no desde comparación desde lo similar, sino desde el contraste, desde ver cómo podíamos nosotros relacionar estas dos lenguas, pues para poder tener este resultado. Y algo muy positivo también, que lo pienso ahora y lo reflexiono, es que en torno a la lengua de señas colombiana, por ejemplo, los verbos ser, estar, ¿sí? Estos verbos realmente eran muy complicados para las personas sordas porque en lengua de señas están implícitos. Esos verbos están implícitos en la lengua de señas. Entonces, era cómo poder explicarlos, cómo vamos a explicarlos. Y realmente era un poco complejo, pero gracias a nuestro otro compañero sordo que veía nuestra producción en lengua de señas, muchas veces nos corregía, nos complementaba y él aparece en muchos de los videos de los códigos QR, esta es su seña. Entonces nos ayudó muchísimo también su trabajo para que pues podamos tener este resultado. Entonces la ayuda de una persona sorda también que nos esté viendo constantemente pues fue muy importante porque realmente es que el objetivo era este, que las personas sordas puedan entender claramente el libro, puedan abstraer toda la información porque no es una traducción. O
sea, no queríamos hacer un proceso de traducción, realmente es un proceso muy aparte. Lo que queríamos era precisamente pensar en esa transferencia que se debe hacer en el cerebro entre las dos lenguas, entre los dos idiomas, y realmente poder tener en cuenta y separar un poco las gramáticas, comprenderlas desde el español lineal, desde el manejo del espacio con la lengua de señas, dependiendo también de los diferentes espacios, y todo eso pues queda muy cuidado y muy bien puesto en los videos de una forma muy clara y muy bien cuidada. Entonces, pues ojalá cuando ustedes puedan leer el código QR y puedan ver todas las imágenes que aparecen ahí y toda la descripción que aparece en señas, pues vean todo este trabajo arduo que realmente redunda en una experiencia muy positiva. Así es. Bueno, yo quiero agregar que una dificultad grande que hemos tenido también es mantenernos en el nivel A1, ¿no? Porque al principio Laura y Diego eran muy ambiciosos y querían abarcar muchos temas lingüísticos, muchos temas culturales, pero teníamos que dosificar los contenidos porque no podíamos atiborrar a los estudiantes de temas. Entonces también la dosificación de temas por cada unidad Sí, fue no, un no, no. trabajo difícil, pero creo que lo hemos logrado muy bien. Les voy a leer algunos comentarios que les han hecho acá en el chat. Dicen: mil felicitaciones, Laura y Diego. Es un excelente y valioso trabajo. Se percibe que detrás hay mucha investigación, mucha experiencia y mucha pasión por la pedagogía de las lenguas. Es un proyecto excelente, muy útil y único. No hay otro igual. Eso es cierto. Muchas gracias. Pienso que el material, bueno, es para, acá dice, pienso que el material es para profesores sordos y oyentes de español para sordos, por supuesto, y de otro lado es un material para que la población sorda aprenda español. Es cierto, este material es para profesores tanto oyentes como sordos. Y bueno, otras preguntas que nos han hecho es a qué público o a qué edades está dirigido el libro. Ok. Este libro fue pensado para estudiantes sordos jóvenes, entre jóvenes y adultos jóvenes que ya están próximos a graduarse del bachillerato. Y pues en caso de que sea con niños, pues bueno, nosotros pensaríamos que requeriría otro tipo de talleres o más bien de actividades. ¿Sí? Ahora mismo está pensado para jóvenes, está más pensado para ellos y pues nos visualizamos poder adaptarlo para niños, porque las metodologías la metodología variaría. ¿Sí? Porque aunque tiene buenas actividades, por ejemplo, hay una que habla de que, bueno, nos vamos a un bar, no sé si esa sea muy pertinente para el niño decir, bueno, lo invitamos a un bar. Entonces, está pensado ahora mismo para jóvenes o adultos jóvenes. El reto es grande porque este es hasta ahora el primer paso a mucho material que queremos construir. Bueno, varios comentarios aquí en el chat también hablan sobre el nivel al que está dirigido, que consideran que tal vez es un poco avanzado, digamos las muestras de lengua que hemos visto en la presentación son un poco avanzadas para el nivel A1, que es el primer nivel, pero tenemos que tener en cuenta que el español para las personas sordas en Colombia es una segunda lengua, no es una lengua extranjera, ellos viven en un país cuya lengua oficial es el español y el español no es del todo ajeno para ellos, ¿no? Ellos ya han tenido contacto previo desde pequeños con el español. Lo que pasa es que acá proponemos, digamos, un curso que les ayude a perfeccionar, a entender algunas cuestiones lingüísticas y culturales que tal vez, a las que tal vez no han tenido acceso antes, ¿no? Pero el español no es una lengua ajena para ellos, es su segunda lengua. Es importante tenerlo en cuenta. Otra pregunta que nos hacen es cómo adquirirlo, dónde lo encuentran, dónde lo pueden comprar. Bueno, los materiales que hacemos en la serie LL2 del Instituto Caro y Cuervo son completamente gratuitos, ¿sí? Todos los materiales los hacemos en formato electrónico precisamente para que tengan una distribución amplia, para que todos los profesores que los necesiten los puedan usar. Y una vez hayamos finalizado toda la edición del libro,
estará disponible en nuestro portal, que es el portal Spanish in Colombia, caroycuervo.gov.co. En esta sección que se llama Materiales Didácticos L, acá están todos los libros que hemos publicado en la serie. Está el último libro que publicamos este año, que se llama El canto de todos, 50 canciones hispanoamericanas para el aula de L en primer lugar. Cuando colguemos Los mundos de Dylan y Dalila, la página será el primer libro que aparezca en esta lista, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden descargar los materiales. Recuerden que son completamente gratuitos, que no nos tienen que pedir permiso para usarlos, porque están hechos para ustedes, para los estudiantes, para los profesores, los pueden usar de manera libre. Bueno, entonces acá les avisaremos cuando ya esté colgado acá en el portal. Bueno, acá otros comentarios. Felicitaciones a Laura y Diego. Seguramente este es apenas el comienzo de una serie de libros que ayudarán a la comunidad sorda. Por supuesto, Laura, Diego y Sergio se ganaron una convocatoria de estímulos del año 2020, pero este año, en el año 2021, también la beca fue dirigida a crear materiales de enseñanza de español escrito a sordos, ¿no? Entonces vamos a tener un segundo número que va a ser el volumen A2, el nivel A2, así que seguiremos creando los materiales. Laura y Diego nos han mostrado una forma de crear materiales muy novedosa, por supuesto, no solo en Colombia, sino yo me atrevo a asegurarlo en el mundo entero. Y seguiremos, y cada profesor tendrá su enfoque diferente, ¿no? La persona que se ganó la beca este año, que es una estudiante de la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera y segunda lengua, también tendrá un enfoque, su propio enfoque, pero también va a ser el siguiente nivel, que es el nivel A2, ¿no? Entonces, estamos marcando el inicio de todo el camino que hay que recorrer en el diseño de materiales de español para sordos. Como ustedes lo decían, estamos en deuda también con el diseño de materiales para niños, no solamente en español como segunda lengua, sino como lengua extranjera también en Colombia, y seguiremos pues trabajando en esto desde la maestría y desde el instituto para poder cubrir todas esas necesidades que tenemos los profesores y que tienen los estudiantes. Bueno, Laura y Diego, muchas felicitaciones por todo el trabajo. Yo sé que ha sido un trabajo muy arduo, muy fuerte, que han invertido todo su tiempo, toda su energía en este proyecto, pero ya tenemos los resultados y creo que han sido de verdad muy, muy buenos, muy provechosos. Y ustedes van a ser un ejemplo para muchas personas que luego van a elaborar materiales para sordos también en Colombia y en otros países. Entonces, muchas felicitaciones, Laura y Diego. ¿Tienen algún comentario final? No, simplemente dar gracias a todos por estar acá, por participar, por ver la presentación del libro, a la familia, a los padres. Muchísimas gracias por el apoyo que nos dieron, porque siempre nos apoyaron y nos permitieron usar sus imágenes en nuestro libro. Muchas gracias porque ustedes son los que nos explican cuál es la cultura colombiana. Nosotros como personas sordas no escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor, no entendemos muchas de las cosas que para nuestros familiares son obvias, pero ellos son el puente que nos permite llegar a ser bilingües. Muchísimas gracias a mi familia. Quiero aprovechar el momento también al Instituto Caro y Cuervo por todo lo que nos ha enseñado, por exigirnos tanto, pero muchísimas gracias porque eso es lo que nos lleva a ser lo que somos hoy y a los logros como los de hoy. Muchas gracias, Diego, por su trabajo, por ayudarme, por tenerme paciencia, porque yo siempre lo molesto muchísimo. Él es súper paciente, Al me tiene contrario. muchísima paciencia, ha aprendido muchísimo de todos, de los líderes sordos, de su incidencia, ¿sí? Como ustedes saben, yo soy relativamente nueva dentro de la comunidad sorda, pero he aprendido un montón. La lengua de señas para mí ha sido un cambio de vida y la verdad estoy muy, muy agradecida con todos. Gracias también al equipo de trabajo, a todo el equipo editorial, a los diseñadores, porque es preciosa la ilustración del libro, el trabajo que han hecho los diseñadores y los editores. Bueno, la verdad es que me quedo sin palabras. También quienes hicieron los videos,
videos, quienes editaron los videos. Yo estoy inmensamente agradecida por todo el trabajo, por sus producciones de calidad, porque sabemos que no es fácil. Y bueno, también a todas las personas que hoy participaron, los que hacen parte de esto, a Sergio, gracias, a todos los que de alguna forma participaron, los compañeros del INSOR, gratitud, muchas gracias, es todo lo que tengo por decir. Sí, bueno, y de mi parte también, la verdad, este trabajo pues me eriza la piel, digamos que es como un logro, es algo que se puede obtener, no es el resultado de un trabajo que no es nada fácil y la verdad con Laura y mi persona pues los dos lo luchamos muchísimo de frente a pares docentes también, de pronto en torno pues obviamente a la experiencia de la enseñanza, desde la oralidad, desde diferentes procesos a los cuales pues tuvimos que luchar y enfrentarnos y ahora ya como nosotros personas, como personas sordas poder proyectar también que somos capaces y que aquí están los resultados de un logro, ¿no? Que realmente hay una lucha, hay una historia también de persistencia que permite lograr un objetivo. Entonces, y realmente después de también tocar como muchas puertas, ¿no? Y qué bueno poder también ahora tener este libro que va a ser un impacto y que va a ser un impacto muy positivo y que va a servir para la comunidad sorda realmente, para su beneficio y que es muy importante para poder adentrarse y separar estos dos mundos de las dos lenguas, para no tener más procesos de interlengua, para poder generar reflexiones en torno a un aprendizaje correcto de la lengua. Entonces agradecido con Laura también, porque a pesar de que la conocía, nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar o de relacionarnos. Digamos que me llegó la propuesta de ella, la mía, construimos y pues acá tenemos el resultado. Entonces, no es que me hayas molestado, sino que es el resultado de un trabajo mancomunado que a distancia pues no hubiéramos podido lograrlo. Ya estando juntos, trabajando unidos, pues lo pudimos lograr. Entonces, y claramente, ¿no? En el marco también de, como lo menciona Laura, un trabajo en equipo de diferentes actores que hicieron parte también de la producción y edición de este libro, que nos tuvieron mucha paciencia porque teníamos que estarlos molestando sábados, domingos, pero realmente un equipo muy hermoso de trabajo y pues ojalá en el futuro también podamos seguir contando con el apoyo para poder lograr nuestros objetivos como a mayores niveles también. Entonces, muchísimas gracias también al Instituto Caro y Cuervo, porque que realmente nos da las bases para poder nosotros tener ese resultado que beneficia a la comunidad de personas sordas y gracias a la comunidad sorda, porque sin ella, pues este libro no sería posible. Muchísimas gracias. Bueno, por último también quiero agradecer a los intérpretes, a Darío Cuellar, a David Burgos, a Natalie Pachón, al Instituto Nacional para Sordos INSOR por facilitarnos los intérpretes y por todo su apoyo constante. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y pronto les avisaremos cuándo pueden consultar el libro en nuestro portal y usarlo en sus clases libremente.